Comenzar resaltando la importancia de este pasaje y mostrar lo importante que es conectar este pasaje con su contexto para poder entender correctamente la enseñanza. Este pasaje es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Aparece en los 4 evangelios invariablemente. Es el único milagro de Jesús. Escuchen bien. Es el único milagro de Jesús que aparece en los 4 evangelios. En el evangelio de Lucas en particular, este evangelio es el último de 4 supermilagros. Hay 4 supermilagros en el evangelio de Lucas y este es el mayor de los 4. Después de este, Jesús envía a sus discípulos a la primera gran misión evangelística de los 12. Pero esto sucede después de esos 4 supermilagros, de los cuales este es el mayor, el más grande. El primero de esos supermilagros es cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. El segundo es la liberación del endemoniado gadareno. Y el tercero, que son 2 en 1, es la sanidad de la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Son 3 o 4 supermilagros que lo preceden y después de esos milagros viene este milagro que es el milagro de la multiplicación de los panes. Hubo en ese tiempo, en el momento en que Jesús calma la tempestad, en el primero de esos supermilagros, hubo una gran pregunta. Cuando él calmó la tempestad en el mar de Galilea, se presentó entre ellos una gran pregunta. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Esa gran pregunta que se produjo en el mar de Galilea podría prolongarse en los siguientes supermilagros. ¿Quién es este hombre que puede echar fuera los demonios y enviarlos al abismo? ¿Quién es este hombre que puede curar cualquier enfermedad? ¿Quién es este hombre que puede traer a una niña de regreso de la muerte? ¿Quién es este hombre que puede resucitar a los muertos? Y Jesús mismo prolongará la pregunta y hará más profunda la pregunta cuando luego en el territorio de Cesarea él mismo les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta a ellos mismos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Este milagro es indispensable para responder a esa pregunta. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que puede arrojar demonios al abismo? ¿Quién es este que puede quitar toda enfermedad y traer a los hombres a resurrección desde la muerte? ¿Quiénes dicen las gentes que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Este milagro está puesto para responder a esa pregunta extendida acerca de la persona de Cristo. Pero también este milagro es necesario para completar la imagen del reino de Dios que Jesús ha venido construyendo a lo largo de su ministerio. Si ustedes recuerdan en la lectura que hicimos hace un momento, en el versículo 11 dice, y les hablaba del reino de Dios. Hermanos, ¿de qué predicaba Jesús? Jesús predicaba del reino de Dios. Así que este milagro es tan importante porque él ayuda a responder la pregunta ¿quién es Jesús? Y él ayuda a completar la imagen del reino de Dios que él ha venido construyendo. Un reino en el cual no habrá tempestades como la del mar de Galilea, es decir, huracanes, no habrá demonios, no habrá enfermedad, no habrá muerte y no habrá hambre, que fue lo que motivó el milagro que vamos a estudiar en el día de hoy. El milagro de los panes y los peces fue motivado por el hambre. Así que Jesús viene construyendo una imagen de quién es Él y la está construyendo a través de estos milagros y una imagen del reino de Dios, un reino de Dios sin huracanes, sin demonios, sin enfermedades, sin muerte y sin hambre. Y todo eso se responde a través de este milagro. ¿Pueden ver la importancia del milagro? Y pueden ver el contexto en que ocurre este milagro, pero hay algo más. En el Evangelio de Marcos, Jesús, después de este milagro, anda sobre el mar. Vayan conmigo a Marcos capítulo 6.
En el Evangelio de Marcos, después de este milagro, Jesús anda sobre el mar. Marcos capítulo 6, versículos 49 al 52. Después de este milagro, en el Evangelio de Marcos, Jesús anda sobre el mar. Marcos 6, 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún, oigan esto, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que este milagro no es solamente para poder responder a la pregunta: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y para construir una imagen completa del reino de Dios, sino que este milagro es absolutamente necesario que los discípulos lo entiendan. Los discípulos no habían aún entendido lo de los panes, así que es necesario que ellos en ese entonces, los discípulos originales, era necesario que entendieran lo de los panes. Por eso también para nosotros es necesario que hoy entendamos el milagro de los panes. ¿Y qué es lo que los 12 no habían entendido sobre este milagro que nos hace asimilar correctamente el hecho de que Jesús anda sobre el mar? ¿Por qué Jesús podía andar sobre el mar? ¿Qué era lo que ellos no habían entendido? ¿Por qué es tan importante este milagro? Y es necesario que los discípulos de entonces lo entiendan, y es necesario que nosotros lo entendamos. Este milagro de los panes, hermanos, es el punto más alto de la revelación que Cristo hace de sí mismo. El milagro de los panes es el punto más alto de la revelación que Cristo hace de sí mismo. ¿Y qué es lo que hace Jesús en este milagro? En la revelación, en su punto más alto, se revela con evidencias de que Él es el creador y sustentador de esta vieja creación y de la nueva creación que vendrá. El milagro de los panes es el punto más alto de la revelación que Cristo hace de sí mismo, porque en este milagro Él se revela con evidencias como el creador y sustentador de esta antigua creación y de la nueva creación que vendrá. El escenario está puesto y ya nos permite entender el tema de nuestro pasaje. En nuestro pasaje nosotros vemos una multitud de seres humanos llenos de grandes necesidades, una multitud enorme, llena de grandes necesidades, y Jesús está en medio de ellos como el único que puede satisfacer toda necesidad del hombre. Una gran multitud, y solo uno en medio de la multitud podía satisfacer esas grandes necesidades del hombre. Y por eso he puesto por título a mi mensaje en el día de hoy: Jesús es más que suficiente. Jesús es más que suficiente. Este milagro prueba que para toda necesidad humana Jesús es más que suficiente. Y para convencernos, el pasaje nos muestra evidencias que nos llevan a razonar. Y esas evidencias se desprenden a partir de la demostración de 3 atributos del Señor Jesús. Esos 3 atributos que se manifiestan aquí en el pasaje nos mostrarán quién es realmente Jesús como creador y sustentador, tanto de la antigua creación, o sea, de la que existe, como de la creación que vendrá, y nos mostrará que Él es el único que puede satisfacer la necesidad de cualquier ser humano de forma más que suficiente, y que Él es el único que puede destruir la creación que ahora existe y crear una nueva creación que será su reino, un nuevo mundo sin huracanes, sin demonio,
sin demonios, sin enfermedades y sin muerte por una sola razón, porque para todo eso Jesús es más que suficiente. Eso es lo que enseña nuestro pasaje. Y esa demostración de que Él es más que suficiente se hace a través de la descripción de 3 atributos del Señor Jesús, que son su compasión, su poder y su provisión. Su compasión, su poder y su provisión. Así que para estudiar nuestro pasaje titulado Jesús es más que suficiente, vamos a dividirlo en 3 puntos que están en el pasaje. Primero veremos que su compasión es más que suficiente, versículos 10 al 13. En segundo lugar veremos que su poder es más que suficiente, versículos 14 al 17a. Y en tercer lugar veremos que su provisión es más que suficiente, versículo 17b. Espero haber sido lo suficientemente claro al mostrar la importancia del pasaje, al mostrar el contexto del pasaje, al mostrar las preguntas que responde el pasaje, las imágenes que construye el pasaje. Y espero que ustedes estén conectados conmigo, construyendo en sus mentes todas estas cosas. Y espero haberles mostrado que este pasaje nos enseña que Jesús es el creador y sustentador tanto de la antigua creación, o sea, de la que existe, como de una nueva creación, sin ninguna de estas cosas malas que ahora existen, cielo nuevo y tierra nueva. Veamos entonces cómo se construye en nuestra mente esta imagen de que Jesús es el creador más que suficiente. En primer lugar, Jesús es el creador más que suficiente porque su compasión es más que suficiente. La primera sección del pasaje, entre los versículos 10 al 13, muestra la compasión de Jesús de 3 maneras. En primer lugar, muestra la compasión de Jesús hacia sus discípulos cansados. En segundo lugar, muestra la compasión de Jesús hacia la multitud incrédula. Y en tercer lugar, muestra de nuevo la compasión de Jesús por sus discípulos con escaso discernimiento espiritual. En primer lugar, la compasión por sus discípulos cansados, en el versículo 10. Su compasión es más que suficiente. Noten en el versículo 10, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Vueltos de dónde, mis hermanos? Vueltos de esa misión que Él les había dado y que está relatado en los versículos 1 al 6. La primera misión evangelística donde ellos fueron por toda Galilea, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo maravillas en el nombre de Jesús. Estuvieron solos sin Cristo, ellos estuvieron trabajando en su nombre, fueron sin espada, sin bolsa, sin alforja, sin comida, no tenían un lugar fijo donde reposar, cumplieron una misión sacrificial por toda Galilea y regresaron cansados. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, pero en este texto de Lucas no se nos narra claramente que ellos volvieron cansados y que al verlos cansados Jesús tuvo compasión de ellos. Y por eso es que Jesús es más que suficiente, porque Él tiene compasión de nosotros, sus discípulos, cuando estamos cansados. Vayan conmigo a Marcos capítulo 6. Yo no necesito que nadie se compadezca de mí. Él se compadece de mí y por eso Él es más que suficiente para mí. Marcos 6:31. Este es el pasaje paralelo de este mismo milagro. Recuerden que les dije, este es el único milagro de Jesús que aparece en los 4 evangelios. Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, ¿y qué? Y descansad un poco. Eso significa que Él los vio cansados y al verlos cansados tiene compasión de ellos. Él se compadece de nuestro cansancio y en este caso se trata de cansancio físico y cansancio espiritual, porque ellos estaban todo el tiempo viendo necesidades, absorbiendo el dolor de otros y sintiendo por ellos compasión
al ver la miseria de los hombres y ayudando a esos hombres. Y ese cansancio físico y espiritual lo lleva al agotamiento de tanto trabajar y de ver tantos males. Su ser interior estaba cansado. Y esto nos enseña claramente que todos necesitamos vacaciones, hasta los pastores necesitamos vacaciones. Jesús ve nuestra necesidad física y espiritual y se compadece de nosotros, y por eso Él es más que suficiente para nosotros. Pero en este primer punto, cuando vemos que su compasión es más que suficiente, Jesús no solamente tuvo compasión de sus discípulos cansados, sino que tuvo compasión de una multitud hambrienta e incrédula. Tuvo compasión de una multitud hambrienta e incrédula. De nuevo en el versículo 11, el resto del versículo 10 nos muestra cómo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida para que sus discípulos pudieran descansar. Pero ahora en el versículo 11 nos muestra cómo Él se compadeció de una multitud hambrienta e incrédula. 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y Él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahí vemos que ellos eran ignorantes, y Jesús les enseñaba del reino de Dios. Vemos que algunos estaban enfermos, y Él los sanaba, porque tenía compasión de ellos. Pero Marcos, de nuevo, Marcos nos da una imagen más detallada de la compasión de Jesús por esta multitud incrédula. Regresemos a Marcos capítulo 6 y veamos la descripción que Marcos hace de esta segunda sección del pasaje. Marcos 6:34. Marcos 6:34. Dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y miren lo que dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y Lucas nos aclara que les enseñaba del reino de Dios, y Lucas nos aclara que sanaba a algunos de ellos que estaban enfermos. Él tuvo compasión de una multitud ignorante, tuvo compasión de una multitud incrédula, porque eran como ovejas extraviadas que no tienen pastor. Tuvo compasión de sus enfermedades al ver a los enfermos tremendamente agotados, tremendamente dañados, tremendamente destruidos, tremendamente destrozados por el pecado. Tuvo compasión de ellos, y por eso Él es más que suficiente, porque su compasión se extiende hacia una y otra necesidad del ser humano. Pero no solamente tuvo compasión de ellos por todas esas cosas, sino también tuvo compasión de ellos porque tenían hambre. Y vemos que Él dispone las cosas para que ellos reciban comida. Pero antes de mostrar cómo Él tuvo compasión de los hombres incrédulos hambrientos, Él de nuevo muestra compasión por sus discípulos. La compasión por sus discípulos y la forma como Él sacia el hambre de la multitud incrédula están conectados. Entonces, en la primera parte vimos cómo tuvo compasión de sus discípulos por su cansancio. Ahora vemos cómo tiene compasión por la multitud incrédula y varios aspectos de sus necesidades. Ahora veremos cómo tiene de nuevo compasión de sus discípulos, pero en esta ocasión porque ellos estaban sin fe. Él tiene compasión de sus discípulos porque ellos todavía no entendían quién era Él. Recuerden qué es lo que estamos tratando de responder. Estamos tratando de responder quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen. Recuerden que estamos tratando de responder quién es este hombre que puede enviar demonios al abismo. Recuerden que estamos tratando de responder quién es este hombre que sana toda enfermedad, que resucita a los muertos. Quién es este hombre que luego verán ellos puede caminar sobre el mar. Entonces Jesús tiene compasión de sus discípulos porque ellos aún no entienden quién es Él. O sea, tiene compasión de sus necesidades espirituales y va a utilizar el hambre de la multitud, su compasión por la multitud para saciarles del hambre que tenían. Va a usar eso para mostrarle a sus discípulos quién es Él. Hermanos, en otras palabras, este es un milagro para creyentes.
La gran mayoría de las personas creen que los milagros de Jesús son para que la gente incrédula tenga fe. Eso es un error. La gente incrédula nunca puede adquirir fe viendo un milagro. Los únicos que podemos crecer en fe y entender el reino de Dios y entender quién es Jesús por medio de milagros somos los creyentes. Aunque vean a un hombre resucitar de los muertos, un incrédulo no podrá tener fe. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el rico le dijo, envía a Lázaro de entre los muertos. Y dice, aunque vaya de entre los muertos, no le creerán. Los milagros son enseñanzas, los milagros son como parábolas, los milagros son para producir fe y enseñar a los discípulos, hermanos. Los milagros son para creyentes. Así que una iglesia del Señor Jesucristo centrada en milagros, donde lo más importante es que ocurran milagros, está totalmente desviada de su centro fundamental. El centro fundamental de la iglesia no pueden ser los milagros, ni las lenguas, ni las profecías. El centro de la iglesia tiene que ser Cristo y solo Cristo, por medio de la predicación expositiva. Este milagro es un milagro para enseñarles a ellos quién es Jesús. Jesús tiene misericordia porque ellos aún no entendían quién era Él. Ellos no entendían aún que Él era el creador y sustentador de la antigua creación y de la nueva creación que vendrá. No entendían su grandeza como creador. Y por eso Él toma ahora el hambre. El hambre es una necesidad física y Él incursiona en el terreno de lo físico y con sus manos crea para saciar el hambre humana y para demostrarle a sus discípulos que Él es el creador y sustentador de esta creación y de la creación que está por venir. Versículo 12. Versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, al leer la Biblia, hermano, usted debe tratar de leerla como involucrándose en lo que estaba pasando allá, tratando de transportarse allá e involucrándose en lo que estaba pasando allá. Recuerden que estos discípulos estaban cansados, ellos en últimas no pudieron descansar mucho, nos cuenta el evangelista Marcos, y estaban ya irritados. Por eso se acercan a Él y le dicen, despide la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ellos le hablaron de manera grosera, ellos le hablaron de manera irritable, de manera descortés. Al ver cómo funcionaba todo ese montón de gente, llenos de hambre y de necesidades, estos hombres que todavía no entendían quién era Jesús, se acercan a Él irritados y groseros. Hermanos, esto que está en el versículo 12 es un trato indigno para nuestro Salvador. Pero Él no se irrita. Él no se irrita con ellos. Su compasión con ellos se manifiesta. Él no se irrita porque sabe que el progreso espiritual de ellos es muy pobre y que ellos aún no saben quién es Él. Él sabe que ellos no han crecido en amor, ellos no han crecido en fe, y se ve en la forma como reaccionan ante la multitud y cómo lo tratan a Él. Así que Él ahora va a enseñarles quién es Él por medio de un desafío a su fe. Él lanza un desafío a la fe de sus discípulos para crear una escena a fin de que ellos por fin puedan responder la pregunta, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y su desafío es el siguiente, versículo 13. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Es un desafío para su fe. Recuerden que esos discípulos no tenían fe. ¿Y por qué esos discípulos no tenían fe? Porque aún no habían entendido quién era Jesús de Nazaret.
Y si la forma como se acercaron a él fue grosera, diciéndole, despide a esta gente, la forma como le responden ahora es todavía más grosera, más insultante, y muestra claramente que ellos no saben quién es Jesús. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser, miren la mente incrédula e ignorante, estos hombres no encontraron otra opción para alimentar a estas personas que ir a comprar. Eso significa que ellos todavía no conocían a Jesús como creador y sustentador de este mundo y el mundo venidero. Dice, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y eran como 5,000 hombres. ¿Qué les parece la respuesta de ellos? La respuesta de ellos es bastante torpe, bastante miope, y muestra a las claras que ellos no sabían quién era Jesús, el creador y sustentador de este mundo y el mundo venidero. Su respuesta realmente es una gran ofensa. Darles de comer a esta gente, 5,000 personas, y yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. El texto dice que eran aproximadamente 5,000 personas, los otros evangelios aclaran que eran 5,000 hombres. Pero los hombres no estaban solos, estaban con sus esposas. Y no estaban solamente con sus esposas, sino con sus niños. Así que si sumamos todos los que podrían estar ahí, eran alrededor de 12,000 personas. 12,000 personas. Y lo que ellos están diciendo es, ¿quién puede darle de comer a 12,000 personas? Lo único que pudiéramos hacer sería que nosotros a esta hora fuéramos a comprar panes y peces para 12,000 personas. Esa respuesta muestra claramente su ignorancia y ofende claramente a Jesús. Muestra que ellos no sabían quién era Jesús. No lo habían podido ver realmente como Él es, el creador y sustentador de este mundo y el mundo venidero. Ahora Jesús no toma en cuenta su ofensa, pues su propósito es hacer que sus discípulos le conozcan, que entiendan quién es Él, que lo vean en su gloria y por fin confíen en Él y sepan que con Él todo es posible y que Él es más que suficiente. Y por su compasión, que es lo que estamos viendo en este primer punto, Él proveerá para todo hombre en toda su necesidad. Entonces Él los va a llevar a razonar de una manera diferente. Él los va a llevar a ver un milagro que les va a permitir entender quién era realmente Él. Los va a llevar a ver un milagro que va a ayudar su fe. Y recuerden, los milagros no hacen creer al incrédulo. Los milagros enseñan y hacen creer al creyente. Y demuestra por un milagro especial que Él es el creador y sustentador de este mundo y el mundo venidero. Hasta aquí vemos su compasión. Vemos que Él tuvo compasión con los discípulos cansados. Vemos que tuvo compasión con la multitud incrédula y hambrienta, ignorante, y les enseñó y los sanó enferma. Pero ahora lo vemos que tuvo compasión con sus discípulos que ignorantes espiritualmente aún no sabían quién era Él ni qué era capaz de hacer Él. Eso es lo que tiene que ver con su compasión. Su compasión es más que suficiente. Pero ahora en segundo lugar vamos a ver cómo su poder es más que suficiente. Su poder es más que suficiente. Versículo 14. Dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que se pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron. Hasta ahí. Y comieron todos y se saciaron. Hermanos, esto es sin precedentes.
Por eso este es el milagro más grande de Jesús, por su importancia, por su ubicación en el ministerio de Jesús, por su ubicación en los 4 evangelios. Sin duda, este es el milagro más grande de Jesús. Nada como esto había ocurrido antes. En 2 de Reyes capítulo 4, versículos 42 al 44, se relata algo similar, pero a menor escala. No se puede comparar con lo que sucedió aquí. Más o menos 12,000 personas en un desierto fueron alimentadas hasta la saciedad con una comida extremadamente deliciosa. Y esto solo lo puede hacer una sola persona, el creador y sustentador del universo, de este mundo y del mundo venidero. Incluso, si ustedes se ponen a pensar bien, es difícil entender aún cómo ocurrió el milagro. El milagro mismo es difícil de entender. El relato es muy sencillo. El relato es como esto. Jesús pidió los panes y los peces que estaban en una canasta. Él tomó la canasta, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Padre eterno, Dios soberano, creador del pan y de la vida, estos panes y estos peces pongo en tus manos para alimentar esta multitud adolorida. Baja las manos y entrega la canasta a uno de sus discípulos y ellos comienzan a repartir. Se acaba la canasta, no se sabe si había una o más canastas. Él pone los panes que acabó de bendecir, los parte tal vez en varias canastas y ellos empiezan a recorrer con las canastas. Miren bien, un campo desértico con 12,000 personas. Y a medida que las canastas iban pasando, la gente sacaba y sacaba y sacaba, y los discípulos seguían caminando y sacaba y sacaba y sacaba, y sacaron comida satisfecha, suficiente para quedar satisfecho, y comida deliciosa para 12,000 personas. Y oigan bien, los únicos que sabían lo que allí estaba pasando eran los 12 discípulos. Ellos tenían las canastas en las manos y ellos eran los únicos que podían ver cómo el pan no se acababa, cómo los peces no se acababan. Es decir, ellos podían ver cómo en las manos de Jesús, que bendijeron aquellos 2 panes y peces, estaba el poder creador de Dios. A medida que ellos tenían las canastas en sus manos y veían crearse nuevos panes y nuevos peces, Jesús estaba respondiendo la pregunta: ¿quién es este que el viento y el mar le obedece? A medida que ellos veían, repito otra vez, este milagro es un milagro para creyentes, para los discípulos. A medida que ellos veían que de las canastas salían más y más y más panes y peces, se estaba respondiendo la pregunta: ¿quién es este que puede enviar los demonios al abismo? A medida que salían los panes, se respondía la pregunta: ¿quién es este que sana toda enfermedad y resucita a los muertos? ¿Quién es este que hace estas cosas? Y la respuesta es una sola: es el creador y sustentador del universo. ¿Por qué los vientos y el mar le obedecen? Porque Él es su creador. ¿Por qué los demonios le obedecen? Porque Él es su creador. ¿Por qué la enfermedad sale del hombre? Porque Él es su creador. ¿Por qué la muerte no puede resistirle? Porque Él es el creador. Los apóstoles no podían verlo correctamente e incluso cuando Él caminó sobre el mar aún no lo entendían, pero después lo entendieron. Pueden ver la importancia de este milagro y pueden ver la gloria de Cristo como creador aquí desplegada, pero aún no hemos terminado. Ya vimos que su compasión es más que suficiente y vemos aquí que su poder es más que suficiente, pero ahora nos resta ver un último detalle, y es que su provisión es más que suficiente. Su provisión es más que suficiente. Vean conmigo la parte final del versículo 17. Dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos.
Comieron, se saciaron, se sació una multitud de 12,000 personas, la provisión para la multitud fue más que suficiente y ahora quedan 12 cestas de pedazos. ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta, ¿por qué 12? ¿Por qué 12 cestas de pedazos? La respuesta realmente es sencilla. Una para cada discípulo. Una para cada discípulo. ¿Y eso qué significa? Significa que a los suyos solamente Él les da una provisión superabundante. A los incrédulos que estaban en la multitud, un desierto lleno de gente necesitada, Él les da una provisión más que suficiente. Pero para sus discípulos les da una provisión superabundante. Y eso significa que así será en la nueva creación. Recuerden que Jesús es el creador y sustentador de esta antigua creación y es el creador y sustentador de la nueva creación. Y recuerden de qué les hablaba Él a la multitud, del reino de Dios. Cuando al final del milagro Él da una cesta llena para cada discípulo, significa que así será en la nueva creación que Él creará. Nuestra experiencia de vida será superabundante. Tendremos más que suficiente cuando el Creador de cielo nuevo y tierra nueva, es decir, Jesús, nos lleve a esa nueva creación. Su provisión para nosotros será más que suficiente. Y eso hace todavía más alto, más grande la enseñanza de este milagro. Jesús es el creador y sustentador de la antigua creación, de la nueva creación, y cuando estemos con Él en esa nueva creación, su provisión para nosotros será más que suficiente. Por eso debemos caminar todo el tiempo de nuestra peregrinación sobre esta tierra maldita, caminando hasta la ciudad celestial, diciéndonos a nosotros mismos permanentemente: Jesús es más que suficiente para mí. 12 cestas llenas, una para cada discípulo. Les debía recordar eso constantemente. Su capacidad como creador es más que suficiente para mí. Su compasión conmigo, hacia mí, es más que suficiente para mí. Su poder es más que suficiente para mí. En mi vida, hasta que llegue a su reino, Jesús será más que suficiente para mí. Esa es la enseñanza de este gran milagro. Es el milagro más grande, es el milagro más hermoso, y su enseñanza se puede resumir en una sola frase, si usted lo ha entendido realmente. Por ser Él el creador y sustentador de la antigua creación y de la nueva creación, y por ser su provisión para sus discípulos superabundante, puedo decir y resumir todo esto en una sola frase: Jesús es más que suficiente para mí. Y si usted lo dice hoy, de todo corazón conmigo, su vida cristiana va a cambiar. Usted va a tener en todo más que suficiente. No porque lo tenga en las manos, sino porque tiene a Jesús, quien realmente es más que suficiente. ¿Qué hemos aprendido entonces en el estudio de este pasaje? Que Jesús es el gran creador. Él es el creador y sustentador de la antigua creación y la nueva creación. Él es el Señor de la tormenta. Él es el Señor de los demonios. Él es el Señor de la enfermedad y de la muerte. Él es el Señor del hambre y de toda necesidad del hombre, porque Él es el gran creador. Hemos aprendido que los discípulos tenemos una gran dificultad para ver al Señor en toda su grandeza y por tanto vivir diciendo que Él es más que suficiente para mí.
Y por eso debemos intensificar nuestras súplicas diciéndole al Señor Jesús: yo quiero ver tu gloria como Creador. Hemos aprendido que conocer en verdad su compasión, su poder y su provisión a la luz del milagro de los panes y los peces nos lleva a demostrar en la vida práctica que realmente Jesús es más que suficiente para nosotros. Y hemos aprendido que la gran meta de nuestra vida, a donde Jesús quería llevar a sus discípulos, es una fe que vive en todo tiempo satisfecha. Los cristianos debemos vivir en todo tiempo satisfechos. Y hermanos, en todo tiempo es en todo tiempo. ¿Y por qué debemos vivir satisfechos? Porque Jesús es más que suficiente para los suyos. Y debemos vivir mirando cielo nuevo y tierra nueva, la nueva creación donde su provisión será superabundante. 12 cestas llenas, una para cada uno. ¿Y cuáles son las aplicaciones prácticas que este pasaje nos enseña? ¿Qué es lo que debemos ahora llevar a nuestra vida práctica al estudiar este mensaje? En primer lugar, hermano, ¿qué es lo que tú esperas de Jesús? ¿Qué es lo que tú esperas de Jesús? ¿Tú esperas de Jesús que Él se compadezca de tu cansancio? ¿Tú esperas de Jesús que Él se compadezca de tu ignorancia? ¿Tú esperas que Él se compadezca de tu falta de fe y de tu necesidad espiritual? Pues este pasaje te muestra que su compasión es más que suficiente para ti. Y porque Él se compadece de ti, puedes pedirle que sacie tu necesidad de fe, tu necesidad de conocerle, tu necesidad de cualquier cosa. Puedes esperar de Jesús las mejores cosas. Entonces, la primera aplicación es: ¿qué esperas tú de Jesús? Si Él es más que suficiente para ti, puedes esperar que Él te dé en su compasión realmente lo que necesitas. Probablemente no lo que le estás pidiendo ahora, pero lo más seguro es lo que necesitas. Pero en segundo lugar, en este pasaje podemos aprender que debemos imitar a Jesús en su compasión. Noten la compasión de Él por sus discípulos. Noten la compasión de Él por la multitud incrédula. Nosotros, como Él, debemos ser sensibles a las necesidades físicas y espirituales de la gente. En este pasaje nosotros aprendemos no solamente que debemos esperar de Jesús lo suficiente, sino imitar a Jesús en su compasión y en su ayuda a las multitudes y a las personas necesitadas física y espiritualmente. Pero tal vez lo más importante que este pasaje nos enseña, y que tiene que ver mucho con lo que aprendimos ayer acerca de la gloria de sus sufrimientos, es la forma como debemos enfrentar las aflicciones. Cuando estamos viviendo aflicciones en nuestras vidas, la muerte de un ser querido, una necesidad económica, una enfermedad, una decepción amorosa, un fracaso de cualquier tipo, un problema en la iglesia, todas estas cosas nos ayudarán a comprobar que Jesús es más que suficiente para nosotros. Ya lo hemos vivido. Yo ya tuve la experiencia dolorosa de sepultar a mi madre. Mi madre falleció hace 3 años. Y el dolor más grande y desgarrador que he vivido en mi vida fue el momento en que ella fue sepultada. En ese dolor tan intenso yo pude comprobar que Jesús es más que suficiente para mí. Él me consoló y me acompañó hasta dejarme completamente saciado de consuelo. Así como Él sació a esa multitud en su hambre física, Él me dejó saciado de consuelo. Así como tú tienes también otra clase de angustia, Él te saciará de paz. El dolor de una decepción amorosa, los sufrimientos de una enfermedad, recuerda, Él está allí contigo y Él es más que suficiente para ti. Y la última enseñanza práctica que nos deja este pasaje es que no debemos apegarnos a ninguna de las cosas que existen en esta vida. Cuando nosotros estamos muy apegados a las cosas que existen en esta vida, es porque no hemos aprendido a decir: Jesús es más que suficiente para mí.
Cuando yo sufro una pérdida de las cosas de esta vida, sé si estoy apegado a ellas por el dolor y el vacío que me dejan. Pero cuando estoy apegado a Jesús y Jesús es más que suficiente para mí, no estoy mirando las cosas que pierdo, sino al Cristo de la gloria, quien es realmente más que suficiente para mí. Así que en este pasaje, en esta enseñanza, nosotros hemos aprendido a ver la gloria de Cristo como sustentador y creador de este mundo y del mundo venidero, y hemos aprendido a decir, y espero que el Espíritu Santo lo profundice cada vez más en vuestros corazones, al ver que su compasión es más que suficiente, al ver que su poder es más que suficiente, y al ver que lo que Él nos ha dado, su provisión es más que suficiente, todos nosotros podemos recordar esta frase: Jesús es más que suficiente para mí. Cuando yo prediqué este sermón por primera vez, esto me impactó tanto que desde ese momento, ningún día de mi vida, en mis oraciones, yo he dejado de predicarme a mí mismo que Jesús es más que suficiente para mí. Recuerden el milagro de los panes una y otra vez y predíquense a sí mismos todos los días de aquí en adelante: Jesús es más que suficiente para mí, y verán la dicha y la gloria de Cristo expresada en sus vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Espíritu Santo, la palabra ha sido sembrada. Tú nos has permitido ver la gran importancia que tiene este texto y nos has permitido ver la forma maravillosa como este texto muestra la gloria de Cristo como creador y sustentador de este mundo y el mundo venidero. Nos has permitido ver la gloria de su compasión más que suficiente, la gloria de su poder más que suficiente, y la gloria de su provisión más que suficiente. Y ahora te pedimos que por el resto de nuestras vidas, en nuestro corazón, podamos autopredicarnos este evangelio que nos muestra claramente que en realidad, para todo en esta vida, Jesús nos es más que suficiente. Obra en mi corazón y el corazón de mis hermanos, Señor, te lo ruego. Déjanos ver la gloria de este Cristo que hoy predicamos, y transfórmanos en creyentes muy felices, muy satisfechos, muy gozosos, que realmente no necesitamos nada, porque en Cristo lo tenemos todo. Ay del hombre que no tiene a Cristo, porque teniendo de todo realmente no tiene nada. Y gloria a Dios y bienaventurado el hombre que tiene a Cristo, porque aunque no tenga nada, en Cristo lo tiene todo. Por eso, haz que para nosotros Jesús sea más que suficiente. Que todos podamos decirlo: Jesús es más que suficiente para mí. Y esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén.